registrada la asistencia. Si me hacen el favor nada más de poder colocar el nombre completo. Mientras yo voy a compartir la pantalla para que puedan ir visualizando el contenido de esta semana. Como sabrán, la razón por la que la licenciada Chávez no le va a poder la clase es por motivos de salud, pero esperaríamos poder cubrir al menos la sesión virtual. Yo comprendo que ustedes tenían la clase virtual el día sábado, pero la indicación que me dieron es que la pudiera dar en esta clase, o sea, de manera virtual el día domingo. Así que espero no haberles causado ningún inconveniente. En todo caso, vamos a iniciar entonces. Por favor, coloquen su nombre completo en el chat. Y bueno. Licenciada, muy buenos días, disculpe. Buenos días, dígame. Sí, mi consulta nada más es con relación a una actividad que nos había dejado la licenciada y es equivalente al laboratorio número 1. No sé si ella le dio alguna indicación sobre eso, que nos orientara. Fíjese que por el momento no me dio ninguna indicación en específico. El contenido y las evaluaciones las diseñé yo. Entonces, si tiene alguna duda, pues con todo gusto le puedo ayudar. Pero el único detalle sería que a mí lo único que me dijeron es que podía dar la sesión virtual y no quisiera interferir con la evaluación porque tal vez ella ha hecho alguna modificación. Pero tal vez si su duda es de manera general, con todo gusto le puedo ayudar. No sé entonces si me puede decir cuál es su duda y podríamos verificar si le puedo ayudar con eso. Bueno, realmente solo es consultar. En la rúbrica la licenciada nos ponía que la actividad del laboratorio 1 tenía que ser de 4 integrantes. Luego aclaró de que era individual. Mi punto es de que si toda la rúbrica que ha colocado para todo el contenido que ella pide, si de forma individual, reduce el número de páginas que ella ha colocado, o si podemos presentar una menor cantidad de páginas, ¿verdad? Porque sí, si fuese en grupo, considero que la rúbrica estaba bien, pero ya si lo pasa individual, ahí sí es un poco exagerado. Fíjense que sobre eso ella no me comentó nada, pero entiendo que la dificultad acá es que las actividades nos pidieron que se mantuvieran tal cual como estaban, solamente modificar porque el primer cómputo se tiene que trabajar de forma individual, o sea, las actividades se mantienen. Es solo que el desarrollo para la actividad va a ser de forma individual. Me voy a comunicar con ellas para poder hacerles saber a ustedes si existe alguna posibilidad de poder limitar o reducir la cantidad de páginas, porque comprendo que tienen ahora para poder enviarlo, o sea, hoy es el último día. En todo caso, voy a hacer todo lo posible para comunicarme lo más pronto que pueda con ella y de esa manera pues hacerles saber si realmente se puede dar ese cambio. Así que le agradezco mucho por hacerme saber, quedo pendiente con ustedes de colocarles en algún anuncio la respuesta que ella me dé o directamente le pediría a ella que les pueda hacer saber a ustedes respecto a esa duda si existiría algún tipo de cambio. Ok, licenciada, muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que ahora sí ya podemos iniciar. Solamente hacerles saber o más bien preguntarles si pueden ver la presentación. Solamente les pido que si me pueden decir si pueden ver la presentación. Sí, se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a tratar de avanzar con el contenido de este día. Como ya sabrán, ya lo tenían publicado en la plataforma y se trata sobre la construcción de la identidad femenina, la identidad masculina, el lenguaje y los estereotipos. En clases anteriores me imagino que ustedes estaban viendo el tema respecto al sexo y el género. ¿Qué es lo que a nosotros nos define? Si nos define nuestro sexo o nos define nuestro género. En todo caso, cualquiera que sea la respuesta que ustedes hayan dado, ambos tienen una carga social importante. Si nos define nuestro sexo, es únicamente como un dato biológico, el cual nos permite a nosotros saber si el bebé que ha nacido es de sexo femenino o de sexo masculino y a partir de ahí poder asignarle roles sociales que son sumamente importantes dentro de la misma sociedad, tal cual como lo había mencionado.
Pero si nos define nuestro género, creo que ya ustedes ya tienen una idea de lo que es el género, ya lo vieron en clases anteriores, que el género es considerado como una construcción social, que a partir del tiempo, de la experiencia en la vida, de nuestras propias decisiones, podemos establecer cuál es nuestro género. Es decir, nuestra autopercepción, esta construcción social que nos permite autodefinirnos y también nos permite poder saber cómo queremos que nos traten los demás, cómo queremos que nos identifiquen las demás personas. Por ejemplo, aquellas personas que son transgénero, transexuales, no solamente es su autopercepción, sino también cómo quieren que los demás lo vean y el respeto que piden hacia esta identidad que tienen. Por lo tanto, el hecho de poder construir la feminidad y la masculinidad también tiene una carga importante por lo siguiente. ¿Cómo sabemos cómo se debe comportar un hombre o cómo se debe comportar una mujer? Y ustedes me van a decir, bueno, es que socialmente nosotros ya sabemos cómo debe verse un hombre o cómo debe comportarse un hombre o cómo se debe ver y comportar una mujer, porque nosotros ya nos asignaron esa imagen en específico. Pero también vamos a ver la relación que tiene con el lenguaje, y quizá este tema también lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero también vamos a ver la diferencia entre los estereotipos de género y los roles de género. A veces, de forma equivocada, nosotros consideramos que los roles y los estereotipos de género son lo mismo, pero no es así y vamos a ir viendo por qué. Entonces, ya estos son los contenidos que vamos a ir desarrollando, ya los tienen ustedes ahí en pantalla. Y posteriormente tenemos la pregunta de metacognición, es decir, la pregunta que vamos a responder más bien al final de este contenido. Pero para poder iniciar, no sé si hay alguien que quiere colaborarme respondiendo a esta pregunta. ¿Qué consideran ustedes que determina cómo es ser un hombre o cómo es ser una mujer? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, ¿alguien que quiera participar? Bueno, todo depende, licenciada, de los primeros años de infancia en relación a la educación que se le dé o lo mínimo que se le dé de la educación sexual para, digamos, ir formándose en la definición o en la determinación de que si uno es hombre o es mujer. Ok, perfecto. Miren, de esta materia de género y derecho se relaciona bastante con temas como sociología, como psicología, porque es una materia bastante transversal. En este sentido, muchos psicólogos mencionan que los niños desde pequeños ellos comienzan a hacer un reconocimiento de su propio cuerpo. Por lo tanto, esto les permite a ellos definir físicamente la diferencia entre su cuerpo con el cuerpo de una niña, por ejemplo, si es un niño o de un niño si es una niña. Entonces, pero esto viene añadido al hecho de que nosotros, la forma en cómo tratamos a un niño o a una niña es diferente. Al niño se le dice, no, es que los niños no lloran, es que los niños sí pueden ensuciarse, sí pueden jugar con carritos, y a las niñas no. Las niñas sí pueden ser sensibles, sí se les puede enseñar a que jueguen con cocinitas, con muñecas, pero no se pueden ensuciar, por ejemplo. Entonces, este tipo de carga social que nosotros le damos a los comportamientos que esperamos de un niño o una niña, de personas que posteriormente se van a convertir en un hombre y una mujer. Por lo tanto, ¿qué pasa si estos comportamientos están fuera de este molde de lo que es ser un hombre o ser una mujer? Entonces, es ahí donde vienen los problemas, porque ya como sociedad nosotros no lo vemos normal. Un hombre que se pinte las uñas, que se deje el cabello largo, una mujer que se vista con ropa tradicionalmente para hombre o que se comporte de una manera como si fuera un hombre, para nosotros ya no es normal, ya no está bien visto. Y fíjense, es curioso porque nuestra generación, vamos a decirlo de alguna manera, ha progresado un poquito más porque para nosotros es más normal poder asimilar la idea de la comunidad LGBT, los derechos de la mujer. Pero si regresamos un poquito a la historia reciente de El Salvador, por lo menos entre 1950 y 1970 eran pocos los derechos que tenían las mujeres. Por ejemplo, las mujeres comenzaron a votar hasta 1950. Anteriormente a eso se les permitía que pudieran votar siempre y cuando
siempre y cuando, perdón, su voto estuviera en consonancia con el de su esposo o con el de su padre, pero eran contadas las mujeres que podían hacerlo y una vez que se permitió el voto, se estableció que iba a ser de carácter libre. Pero, ¿a qué quiero ir con esto? Que nosotros vemos, para nosotros, como les decía, es más normal ver esta progresividad respecto de los derechos humanos de comunidades o de alguna manera de grupos vulnerables. Para nosotros es normal, por ejemplo, ver en la calle a dos mujeres de la mano. Posiblemente muchos de ustedes me pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo veo mal, y eso se respeta. Porque la finalidad de esta materia no es que ustedes terminen siendo feministas, que cambien su manera de pensar. La finalidad de esta materia es que se puedan replantear algunas ideas, tratar de darles la información más adecuada, más objetiva que se pueda, pero también recordar que ustedes van a ser abogados y como tal, su tarea es poder defender los derechos que han sido reconocidos por la ley para ciertos grupos. Puede ser para la mayoría o para ciertos grupos vulnerables. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si se trata de un hombre o se trata de una mujer? Bueno, como les decía, se trata de comportamientos o pautas ya esperadas. Entonces, vamos, de hecho, con la actividad que ustedes están realizando, el trabajo que van a entregar es o se trata sobre cómo se forma la masculinidad y la feminidad para poder complementar este contenido. Entonces vemos que el género como un repertorio simbólico de lo femenino y de lo masculino. Fácilmente yo les podría poner diferentes imágenes de objetos, de colores, de situaciones, y ustedes fácilmente podrían identificar si se trata de algo para un niño o para un hombre o de algo para una niña o para una mujer, porque nosotros mismos ya hemos establecido esto. Yo comentaba en las clases que les doy a mi grupo que desde el momento en que la mujer está embarazada y se hace la ultra y le dicen, va a ser un niño, automáticamente este niño automáticamente esta mamá seguramente va a comenzar a comprar cosas celestes, azules, carritos, cuestiones que tengan que ver precisamente con el género de este niño, con el sexo biológico de este niño. Pero ¿qué pasa si este sexo no se corresponde al momento en que el niño crece con su autopercepción? Pero es precisamente eso, que nosotros tradicionalmente ya hemos asignado hasta un color, hasta ciertos juegos, ciertos juguetes, ciertos comportamientos para niño o para niña. Por eso decíamos que simbólicamente nosotros ya identificamos lo que es femenino o lo que es masculino. Aún sin que el niño o niña haya nacido, nosotros ya tenemos una idea de qué color se va a pintar el cuarto, de la ropita que se le va a comprar al niño o la niña, etcétera, porque es lo que tradicionalmente se ha hecho. Pero entonces, ¿quién nos dice cómo es ser un hombre o ser una mujer? Como les decía, esto viene desde una carga social importante, porque desde que están pequeños a los niños, como les mencionaba, se les dice, no, es que los niños no lloran. Es que las niñas no pueden salir a la calle porque les puede pasar algo. De ser posible, si la niña ya está más grandecita, si no va con su hermano mayor o no va con un adulto, no sale. Pero al niño sí se le puede permitir que vaya a la cancha, que vaya al parque, que salga, que juegue, que se ensucie y no hay problema. Pero es precisamente por esta mentalidad que nosotros tenemos de que hay ciertas cosas que las niñas pueden hacer y ciertas cosas que los niños pueden hacer. Entonces, ¿quién nos dice cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que este proceso de asignar comportamientos o conductas sucede? Como les decía, como sociedad, todos somos responsables de esto. La escuela, la familia, la educación, y este tema se va a ir desarrollando más adelante. El rol que tiene la familia, porque precisamente la familia es el primer ente de socialización, en el cual nosotros vemos desde que estamos pequeñitos cómo nuestro papá trata a nuestra mamá, cómo nuestra mamá se comporta con nuestro papá, etc. Por lo tanto, vamos viendo el rol de una mujer, perdón, y el rol que tiene un hombre.
Y ahí es donde ustedes pueden ver que desde un principio se van viendo cómo los niños van imitando el comportamiento de la persona que tiene su mismo sexo. Entonces las niñas toman las pinturas de la mamá, se ponen sus zapatos, se comienzan a peinar o utilizar sus cepillos, etc. Y si es un niño se puede poner su corbata, sus zapatos, etc. Esto parece como una romantización de la imagen de los niños hacia los padres, es decir, hacia los adultos. Pero no se trata de eso. Ellos aprenden con el ejemplo que tienen en casa. En cambio, por ejemplo, también tenemos otro factor de socialización como es la escuela, que en la escuela separan a los niños y a las niñas porque los niños juegan un poco más pesado, en este estereotipo de que ellos son más fuertes, y las niñas son un poquito más delicadas, no se pueden ensuciar, pueden jugar en el recreo con sus muñecas, etc. Entonces, ahí vamos viendo una división muy marcada de lo que esperamos de un hombre y lo que esperamos de una mujer. Entonces, como lo mencionaba, como sociedad, pues a lo largo de la historia, vamos estableciendo comportamientos que son esperados de un hombre y que son comportamientos que son esperados de una mujer. Pero todo esto son simplemente contenidos simbólicos. Nadie tiene, digamos, la obligación de cumplir con estos estereotipos que se han creado o estos roles que se le han asignado como hombre o como mujer. Por eso les decía, si nosotros vemos a una persona fuera de este molde de comportamiento de un hombre, entonces nosotros ya lo vemos raro, ya lo vemos mal, ya no nos parece como algo aceptable, porque entonces nosotros vemos que esto sale de la normalidad, entre comillas. Pero el hecho de que admitamos que existe una diversidad de género nos da la libertad de poder elegir aquello que se adapte más a cómo nos percibimos nosotros, pero también a poder pedir el respeto de los demás hacia esta elección que nosotros hemos hecho. Por eso, una de las críticas que se le hace a la comunidad LGBT, a la diversidad sexual, es que parece que fuera una moda. Parece que decimos, estoy aburrida de solo salir con hombres, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa si salgo con una mujer. Bueno, hoy elijo ser bisexual. Mañana me aburrí, ya no quiero, entonces solamente voy a ser lesbiana. Y así. Y no se trata de eso, o no debería tratarse de eso. Posteriormente, yo sé que en los contenidos vamos a ir viendo las críticas que se le hacen al feminismo, porque el feminismo es el tema que vamos a ver la próxima sesión. Cuando se habla del feminismo, también se debe tomar en consideración varios aspectos, porque son teorías que se han aplicado a la realidad social o que vienen de la misma realidad social, pero que nos permiten poder entender, nos permiten poder entender ciertos grupos que han sido invisibilizados o que simplemente indican, indican precisamente la evolución de ciertos derechos a algunos grupos. Pero bueno, en la construcción del género se establecen diferentes contenidos, mensajes, pautas sobre lo que es femenino y lo que es considerado como masculino. Porque, como les menciono, dentro de la sociedad nosotros somos los encargados de poder enseñarles a los niños todo lo que deben saber, enseñarles a hablar, enseñarles a caminar, enseñarles a comportarse. Si van a otro lugar fuera de la casa, cómo se debe comportar un niño, cómo se debe comportar una niña, etc. Quienes visten a los bebés son los padres o las madres o algún familiar, si no viven con su papá o con su mamá. Pero son ellos los que les dicen cómo se deben comportar. Y a lo largo de los años, mientras este bebé va creciendo, va viendo el ejemplo dentro de la sociedad, la escuela, etcétera, sobre lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Entonces, estos roles o papeles que nosotros hemos establecido, propios del hombre o de la mujer, son los que nos coaccionan para poder cumplirlos mediante las normas o las reglas. Cuando hablamos de estas normas o reglas, no hablamos nada más de normas jurídicas, también hablamos de normas sociales, de normas de etiqueta, de educación, etc. Luego tenemos el género como un principio normativo y jerárquico. Dentro de este principio normativo y jerárquico, vemos cómo el género se introduce de una manera visible, de alguna forma, dentro de
la normatividad de nuestro país, pero también nos permite hacer como diferentes categorías. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba. Si una persona, si un niño, una niña, perdón, un adolescente se comporta de una manera diferente a la del sexo con el que nació, nosotros ya no lo vemos bien, lo vemos como algo anormal, como algo que parece malo, como algo que no es aceptado, porque no se está adaptando a lo que la sociedad ya impuso como algo femenino o como algo masculino. Pero estos comportamientos son aprendidos a través de la fuerza coercitiva, porque provienen de su funcionamiento como normas sociales, que era lo que anteriormente les mencionaba. No se trata siempre de normas jurídicas, porque realmente en la ley no se establecen este tipo de comportamientos. Es más, si nos remitimos al artículo 3 de la Constitución, ahí mismo nos dice que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, no debemos tener ningún tipo de favoritismo si es un hombre, si es una mujer, si es parte de la comunidad LGBT, etc. Lo que nos interesa es ser iguales ante la ley. Pero el problema es que en la sociedad nosotros vemos otro tipo de situaciones. Por eso, me imagino que a ustedes les pasaron la prueba diagnóstica en la cual se les preguntaba si era igual si era lo mismo la igualdad real con la igualdad legal, porque normalmente no corresponde. Nosotros tenemos leyes que perfectamente podrían resolver bastantes desigualdades dentro de la sociedad, pero a pesar de eso necesitamos crear más leyes todavía. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, el artículo 3 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, se ha visto que aún existe se ha invisibilizado a la mujer, se le maltrata, existe violencia contra la mujer, solo por mencionar un caso. Y a pesar de que todos somos iguales ante la ley, tuvimos que crear la ley, tuvimos que crear más legislación respecto a la mujer, la ley contra la violencia intrafamiliar, ratificar convenciones como la Belén do Pará, como la CEDAW, etcétera, porque no ha sido suficiente tener un artículo que viene desde la Constitución para poder lograr esta igualdad dentro de la sociedad. Porque a veces la ley y la realidad no se corresponden. Por lo tanto, necesitamos normas que lo que busquen sea tratar de dar este carácter de igualdad dentro de la misma sociedad. Pero este funcionamiento se busca como algo que tiene que ver con las normas sociales, así como normas de cortesía, la costumbre, otro tipo de normas que no son precisamente normas jurídicas. Entonces, las pautas de género funcionan como mecanismos de control social externo, es decir, limitar los comportamientos de las personas, de los niños, de los adolescentes, y a su vez un mecanismo de control social interno. En la medida en que no nos interesa la exteriorización nada más de su conducta, sino también la conducta o más bien todo aquello que tiene que ver con lo interno de la persona, porque recordemos que el género es la autopercepción. Este reconocimiento de sí mismo es algo interno. Entonces, de alguna manera, también estas pautas de género funcionan como un control social interno, es decir, no vamos a permitir esto, que usted sea bisexual, transexual, lesbiana, gay, etcétera, porque socialmente no nos adaptamos todavía a esta realidad. Y fíjense, cuando yo le estaba dando esta clase a mi grupo, algunos de ellos decían que no está mal tener leyes que tengan que ver con el género, con las mujeres, aún crear leyes que tengan que ver con la comunidad LGBT. Pero el problema es que como sociedad no estamos preparados todavía. No estamos listos porque aún nos escandaliza ver a dos hombres de la mano, nos escandaliza ver a dos mujeres en la calle. Y de hecho hay una noticia que se dio hace poco en México que unas mujeres estaban comprando comida en la calle y estaban sentadas a la par y creo que una le dio un beso en la mejilla a la otra y pasó una mujer y les escupió. Entonces comenzaron a discutir y terminaron a los golpes, pero era precisamente por esta cuestión de que esta mujer que les escupió dijo que ese comportamiento no estaba bien. Si yo les pregunto a ustedes,
¿Consideran ustedes que ustedes tienen que reaccionar de esta manera solamente porque hay una conducta externa a usted que no le afecta en nada? Seguramente ustedes me van a decir, pues no. Así como me pueden decir, pero tampoco está bien que manifiesten su afecto, vamos a llamarlo de alguna manera, en público. Y miren, muchas veces también hemos visto casos de hombres y mujeres, o sea, una pareja heterosexual, perdón, tal cual, que tienen manifestaciones de afecto muy marcadas, mucho para estar en público, pero nosotros no lo vemos mal. Es simplemente el hecho de que sean dos mujeres o dos hombres los que nos escandaliza. Yo no les trato de decir tampoco que esto está bien, que esto debemos aceptarlo. No se trata de eso. Se trata del hecho de que podamos decir, ¿por qué entonces esto nos genera tanto ruido en la mente, tanto mal? Porque como sociedad vamos reproduciendo estos comportamientos y decir, no, es que esto no es normal, esto no está bien, esto no lo vamos a aceptar. Pero básicamente el género ayuda a poder comprender cómo se establecen estas desigualdades y estas asimetrías en las relaciones entre hombres y mujeres, que van enmarcadas en un sistema de subordinación o de exclusión. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos estos comportamientos, entre comillas, no aceptados, tratamos de excluir a estos grupos, a estas personas, esta realidad que nosotros tenemos. Porque, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, básicamente la comunidad LGBT no es algo que no existe en El Salvador, no es algo que no podamos nosotros notar que está dentro de nuestra realidad social. Pero lo que hemos decidido hacer es simplemente no existe, no lo vemos, tienen derechos, bueno, pero no los tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico salvadoreño, por lo tanto, no lo voy a respetar, a pesar de que el artículo 3 de la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley. Y ahí lo menciona, sin ningún tipo de discriminación por sexo. Por lo tanto, no se le puede discriminar a nadie, de ninguna manera. Entonces, lo que nos interesa acá es la posición de poder cuantitativa y cualitativa que son detentadas, normalmente entendidas por hombres. En la actualidad, como les mencionaba al principio, afortunadamente se ha podido ver una participación mucho mayor dentro de la sociedad por parte de la mujer. La mujer ha comenzado a tener un mayor protagonismo en la sociedad salvadoreña y eso es muy bueno. Todavía hay otros espacios que conquistar, todavía hay más realidades que ir cambiando, pero se va progresando muy bien. Entonces, por ejemplo, el autor Inchaustegui nos dice que las jerarquías de género se expresan en el conjunto articulado de costumbres, valores, reglas, normas, leyes con las cuales las sociedades regulan la formación de las subjetividades, la definición de los roles, funciones y estilos de vida permitidos y aceptados para mujeres y hombres. Quizá nos vamos a quedar con la última parte de esta definición, donde nos menciona estilos de vida permitidos y aceptados por mujeres y hombres. Miren, no se trata solamente de ser parte de la comunidad LGBT como para decir, es que me están invisibilizando, o me están imponiendo roles, o me están imponiendo algún estereotipo por mi comportamiento. Les pongo el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes ven mal que una mujer diga malas palabras o que una mujer eh, tome, que una mujer pueda utilizar algún tipo de droga, etcétera? ¿Cuántos de ustedes lo ven mal? Y miren, no está mal. Perdón, les iba a decir algo antes de seguir avanzando. Discúlpenme de verdad si alguien ha levantado la mano, pero como estoy compartiendo la pantalla no lo he podido ver. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún aporte. De verdad, discúlpeme por eso, pero no podía ver porque estaba compartiendo la pantalla. Vamos a ver quién había levantado la mano. Ok, bueno, les voy a pedir entonces que cualquier aporte, pregunta, consulta que ustedes tengan, por favor, solamente enciendan su micrófono. No piense que va a interrumpir
para nada. Es solo que como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver la página de Skype para poder ver cuando ustedes levantan la mano. Así que siéntanse con toda la libertad de únicamente encender el micrófono y emitir su opinión o hacer su pregunta. Se los agradecería mucho. Bueno, les decía entonces que en el caso, lo que les mencionaba, ¿cuántos de ustedes ven mal este comportamiento o esta forma de que las mujeres se puedan expresar con malas palabras, rodeándose solo de amigos hombres, tatuándose, tomando, etcétera? Pero es precisamente porque la sociedad nos ha condicionado a que nosotros debemos ver mal esto y que estos comportamientos son únicamente de hombres. En la actualidad, como ya se los mencioné, quizá nos vayamos normalizando más esta apropiación de estos comportamientos supuestamente solo para hombres y que también los realizan las mujeres. Pero es precisamente por esta idea de que este estilo de vida únicamente es para el hombre. Solo él puede salir con muchas mujeres, solo él puede salir a tomar, solo él puede tatuarse, solo él puede hacer ciertas cosas, pero las mujeres no. Si no es así, díganme ustedes, entonces, ¿cómo es o cómo se ve una mujer que sale con muchos hombres? No es lo mismo a un hombre que sale con muchas mujeres, precisamente por el estereotipo de decir, es que el hombre está bien que salga con muchas mujeres porque él es hombre. O sea, no pasamos de ese argumento porque no hay algo más que podamos agregar, pero una mujer no, porque una mujer pierde su valor como persona por el hecho de salir con muchos hombres. Los mismos hombres la ven mal porque dicen, no, es que esta ya ha estado con tal y con tal y con tal y con tal. Posiblemente ni siquiera se haya dado más que una salida a comer, más que tal cosa, pero ya se ve mal este tipo de comportamiento o este estilo de vida. Entonces, esto nosotros lo vemos como algo prohibido, como algo permitido, o como algo aceptado o como algo que nosotros lo vamos a rechazar como sociedad. Entonces, las jerarquías de género están constituidas por la forma en cómo se organizan estas relaciones sociales según las funciones y las tareas que exigen a los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. Todo esto basado en la división sexual del trabajo, que este es un tema que también ustedes ya lo desarrollaron en las sesiones anteriores, precisamente esta parte de la división sexual del trabajo. Y estas son expresiones de las relaciones de poder entre los géneros. Solamente porque el hombre es considerado como que él es más fuerte, es más astuto, la mujer es más sensible, se desarrolla mejor en el hogar, trata de ser más, tiene este rol como de crianza, de cuidado, en cambio los hombres no. Por lo tanto, de una vez nosotros le vamos asignando un género a los diferentes trabajos. Pero nosotros ya podemos ver que, por ejemplo, el trabajo que tradicionalmente veíamos para una enfermera, ahora también un hombre puede ser enfermero. El hecho de decir que solo las mujeres pueden bailar ballet, ahora también hay hombres que bailan ballet, entre muchos otros ejemplos en los cuales se ha demostrado que el género no está directamente relacionado con la división sexual del trabajo, que hombres y mujeres están completamente capacitados o tienen la habilidad de poder desarrollar ciertos trabajos. No negamos, o más bien no se niega dentro de la teoría, de que los hombres y las mujeres son diferentes, en el sentido de que morfológicamente y físicamente somos diferentes. Nuestro cuerpo, nuestras necesidades son distintas, pero esto no hace que podamos desarrollar habilidades, que podamos desarrollar competencias que nos permitan desarrollarnos en un mismo trabajo que normalmente haya desarrollado un hombre. Y me van a decir ustedes, pero Mireli, yo nunca he visto a una mujer manejando en el transporte público. Yo nunca he visto a una mujer de taxista. Pero sí podemos ver a mujeres ingenieras, o sea, como que se les permiten ciertos espacios. Pero hay que ver cuál es el origen entonces de por qué una mujer no puede manejar en el transporte público. Y eso ya se va a ir viendo más adelante, ya lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Entonces tenemos que tanto mujeres como hombres tenemos reglas socialmente explícitas o implícitas de lo que podemos o no hacer como sociedad.
de lo que está bien visto para una mujer y de lo que no, de lo que está bien visto para un hombre y de aquello que no es propio o que no se considera propio de un hombre. También tenemos que desde que el bebé nace, nosotros ya tenemos expectativas, nosotros ya tenemos una idea hasta de la carrera que puede estudiar este bebé cuando sea grande. Es que él va a ser doctor, es que él va a ser ingeniero, va a ser abogado, va a ser esto, va a ser lo otro. Y a las niñas, no, es que ella seguramente se va a dedicar, no sé, a alguna carrera que le permita a ella desarrollar su feminidad, etcétera, etcétera. Pero estas expectativas no solo son dañinas, sino que también hacen que como sociedad nosotros no podamos ir evolucionando y aceptando que estas expectativas terminan siendo negativas en el comportamiento de las personas. Pero también ya le vamos asignando ciertas responsabilidades. También tenemos derechos y deberes que sobre la ley precisamente vamos a hablar en el cómputo 3 y posteriormente tenemos lo bueno, lo malo, lo anormal, lo desviado y lo prohibido. ¿Cuántas veces ustedes han visto, han escuchado, se han dado cuenta de personas que solamente porque le ven un comportamiento a un niño, por ejemplo, que no es tan normal, entre comillas, nosotros decimos, no, es que eso es anormal, es que este niño, no sé, quizás trae una tendencia rara. Mucha gente dice este tipo de comentarios sin darse cuenta que los niños básicamente nacen sin saber absolutamente nada, que quienes les enseñamos, les damos el ejemplo, les decimos que está bien o que está mal, somos nosotros, la televisión, bueno, en general los medios de comunicación, la escuela, la comunidad, la iglesia, etcétera. Que son cuestiones que nosotros vamos influyendo sobre ellos, sobre esto que es bueno, que es malo, que está bien o que está mal. Entonces, vamos a ver también que de este modo el orden patriarcal instala, permítame, el orden patriarcal instala un sistema de regulaciones sociales entre hombres y mujeres que presenta y justifica las desigualdades e inequidades. En este caso, ustedes pueden ver que en la actualidad nosotros vemos que se dice, no, es que las mujeres tienen más espacio de inserción a la vida laboral, pero cuando ustedes van a ver estos espacios de inserción a la vida laboral, como se les llama, son espacios que son, que se tratan o se caracterizan de una manera diferente a la de un hombre, que se pueden ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres que no tienen la misma remuneración que un hombre, o simplemente se cumplen cuotas, entre comillas, de cuántas mujeres deben estar laborando en una empresa. Porque bien ha hecho el Ministerio de Trabajo en tratar de poder realizar esta inserción de más mujeres. Por ejemplo, también lo hace con las personas con discapacidad, de cierta cantidad de personas para que puedan trabajar en diferentes empresas o diferentes lugares. Porque lo que se busca es tratar de erradicar estas desigualdades o inequidades dentro de diferentes espacios, porque lo que se busca también es tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Por eso las mujeres desde que nacen son educadas para asimilar o adaptarse a roles secundarios asignados. Por ejemplo, que deben ser sumisas, que deben ser pasivas, que deben buscar la realización personal de un marido, de los hijos, cuidar del hogar, de la familia, estar al pendiente de las necesidades del esposo, de los hijos, de ayudarles con las tareas y no de sus propios proyectos personales. Afortunadamente, si ustedes pueden ver, hay ahora muchos más espacios en los cuales la mujer puede estudiar, puede trabajar y puede tener hijos, puede tener una familia y hacer todo al mismo tiempo. Lo mismo sucede con el hombre. Tienen familia, siguen estudiando, siguen trabajando y es precisamente eso es lo que se busca. No se busca desplazar al hombre y darle todas las oportunidades a la mujer. No se trata de eso. Y en muchas ocasiones se tiene una idea errónea de lo que es el feminismo, que como les mencionaba es el tema que vamos a ver la próxima semana. O bueno, ustedes con Enrique Chávez van a ver este tema la próxima semana.
Se tiene la idea de que entonces el hombre es un ser malo, que siempre nos han tratado mal y que por eso ahora debemos eliminar completamente el patriarcado y las oportunidades que tienen los hombres, porque ahora la mujer tiene que ser mejor que el hombre. Y esto no es así. Lo único que se busca es la equidad, es decir, darle las herramientas necesarias a grupos vulnerables para que puedan estar en una situación de igualdad con los hombres, que socialmente e históricamente siempre han sido más favorecidos. Con esto no se le quita oportunidades a los hombres, no se busca eliminar estas oportunidades que ellos tengan, sino que buscar oportunidades también para las mujeres para que se puedan desarrollar en los mismos campos, si ellas quieren y es su proyecto de vida personal, en estos espacios que también siempre han sido facilitados solamente para hombres. Nada más se trata de eso. Lo que pasa es que ahora hay olas de feminismo que son más radicales que equivocadamente tratan de enseñarnos o tratan de hacer ver que entonces las mujeres ahora van a ser mejores que los hombres. Y no debe ser así. Entonces, en la edad adulta, estos valores le enrostran en la soledad, el cansancio, el abatimiento y la violencia de género. El hecho de aceptar todas las elecciones que tome el hombre y dejarse de último, es decir, la mujer no importa, lo importante es que pueda cuidar de la familia, la crianza de los hijos, lo que la mujer quiera hacer, pero siempre que sea en el hogar, siempre que esté al pendiente de las necesidades de sus hijos. Y miren, es bien curioso porque les voy a plantear un ejemplo. En Argentina, hace unos años, se realizó una reforma al Código Civil y Comercial de este país, pero el código anterior decía que una mujer podía entrar al campo laboral únicamente si ante un juez podía, o más bien, se comprometía a no tener que descuidar sus oficios domésticos. Imagínense que así fuera aquí en El Salvador, tener que ir donde un juez y decirle, mire, señor juez, yo quiero trabajar, ya tengo una carrera o tengo necesidad de trabajar, pero y me comprometo que para poder trabajar me comprometo a no descuidar los oficios domésticos, a que la ropa siempre esté planchada, que todo en el hogar esté limpio, etcétera. Aunque a ustedes les parezca increíble, aunque a ustedes les parezca risible el ejemplo que les acabo de dar, pero así es. Afortunadamente se modificó esta norma porque es curioso, esta norma era únicamente para la mujer. El hombre no tenía que justificar que iba a salir a trabajar. En cambio, la mujer sí tenía que decir, mire, sí voy a salir a trabajar, pero siempre voy a seguir limpiando, lavando, trapeando, planchando, etcétera. Entonces dígame, ¿por qué una mujer entonces tiene que justificar esto? Realmente parece que queremos mantener a la mujer en esta labor doméstica, en este círculo de limpiar, trapear, lavar, etcétera, pero decirle solamente si no descuidas esta parte, entonces sí te dejamos trabajar. Y tampoco debería ser así. Las mujeres también tienen un proyecto personal que puede o no incluir una familia, hijos, etcétera, pero también se le debe permitir poder trabajar, poder desarrollarse dependiendo de cuál sea su plan de vida. Por esto, vemos que también el género ha sido algo histórico y cambiante, porque en un principio se establecieron roles y estereotipos muy marcados, tanto que hasta en la actualidad nosotros a veces sin querer vamos reproduciéndolos y no nos damos cuenta, porque está tan normalizados esos comportamientos machistas, sexistas, que simplemente los hacemos y no nos damos cuenta de ello. Pero como sociedad, afortunadamente, vamos cambiando. Nuestras generaciones son distintas, las épocas son diferentes, la cultura va cambiando, hay diferentes modas, clases sociales, la religión no se ha modificado mucho, pero ahora, digamos, existe más libertad de poder elegir la religión que queremos profesar y esto tiene una influencia en nuestras creencias personales, pero también hay diferentes factores muchísimo más variables y también depende del país en el que estemos
que nos permiten a nosotros entender el género. No es lo mismo entender qué es el género El Salvador 2022 que ir a Medio Oriente a querer entender qué es el género en el año 2022, porque su realidad es completamente distinta. Su cultura, su religión, sus comportamientos son completamente diferentes. Por lo tanto, lo que nosotros podemos evaluar, juzgar de alguna manera, o lo que nosotros podemos comentar es la realidad salvadoreña. Cómo nosotros hemos cambiado y nos hemos adaptado a estas ideas de género, a esta idea de qué es lo femenino, qué es lo masculino, y cómo se aplica en nuestra realidad en la actualidad es diferente. Por eso, en este desarrollo cambiante intervienen muchos factores, como pueden ser factores humanos, socioculturales, geopolíticos y muchos otros elementos que tienen que ver con cómo se forma la realidad en nuestro país. Por eso ustedes pueden ver acá en la imagen, se la voy a hacer un poco más grande para que la puedan ver ahí en pantalla. Creo que ya la van a poder ver un poquito más. En el cual está esta imagen de lo que está representando lo que piensa un hombre y lo que piensa una mujer, porque tradicionalmente se entendía que el hombre, al tener más libertad, al poder salir y hacer lo que quisiera, únicamente pensaba en cuestiones que tenían que ver con sexo, con amistades, con salir, con ir a diferentes lugares, sin importar la hora en que regresara, etc. Y la idea de que el hombre tiene que trabajar, ganar bien, ser el proveedor, ser exitoso, porque es precisamente eso lo que se buscaba, que el hombre fuera reconocido, fuera el hombre público, el hombre que tuviera o que generara muchas ganancias para que fuera reconocido por eso. En cambio, en la mente de la mujer únicamente están la ropa, los zapatos, verse bonita, arreglada, cuidar a su familia, cuidar a sus hijos, que ellos también anduvieran bien cuidados, etc. Pero el problema acá es que nosotros estamos generando, o se estaba generando más bien, comportamientos tan nocivos, tan dañinos a la sociedad al seguir reproduciendo estos modelos de pensamiento. Por ejemplo, ¿cuánta frustración le puede causar a un hombre no ser el proveedor o no ser exitoso o no tener muchas parejas, no tener muchas novias, no tener, no sé, muchas relaciones sexuales, etcétera? Y lo mismo en una mujer. Si una mujer no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe planchar, mucha gente dice, no, es que no sirve para nada. No te puedes casar, no puedes tener una familia. Si no tienes hijos, entonces ¿para qué te casás? No servís para nada, etcétera. Genera tanta frustración, pero el problema acá es que no estamos respetando el proyecto de vida de hombres y de mujeres. Simplemente estamos queriendo que estas expectativas que tenemos de este hombre o de esta mujer se cumplan. ¿Qué pasa si una mujer no se quiere casar, no quiere tener hijos y solamente se quiere dedicar a trabajar o quiere trabajar y estudiar, quiere viajar, quiere hacer cosas diferentes? Pero entonces tenemos este estereotipo de que no, se te va a ir el tren, es que la mujer tiene que trabajar, perdón, tiene que dedicarse al hogar, tiene que encontrar un buen hombre con quien casarse, etcétera. O si el hombre no produce lo suficiente, entonces no sirve para nada tampoco. ¿Qué mujer se va a fijar en vos si no tenés un carro, si no tenés propiedades, si no ganas lo suficiente, etcétera? Y posiblemente en el proyecto de vida de estas personas no estén estas expectativas y eso no está mal. Lo que pasa es que como sociedad nosotros le hemos determinado que entonces su comportamiento y sus conductas deben ser esas, precisamente las que vemos en la imagen. Y no está bien porque esto va a depender del proyecto de vida de cada persona. Entonces, permítanme, creo que ya lo pueden ver mejor. Entonces, estas construcciones de género son cambiantes y se trata exactamente de los cambios que puedan construir en el proceso, perdón, el progreso en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres. Lo importante acá es que esas construcciones de género de qué debe ser un hombre o qué debe ser una mujer son susceptibles a transformaciones. Como se los mencionaba, en la actualidad ya es más normal ver mujeres trabajando, estudiando, teniendo hijos, teniendo una familia, etc.
Y sé que muchas de las compañeras, de las mujeres que están en este grupo, posiblemente llevan las materias en fines de semana porque trabajan, tienen la oportunidad de trabajar, de estudiar, posiblemente tengan familia. Y básicamente eso es lo que estamos tratando de lograr como sociedad, poder tener todas estas oportunidades. No es, como les decía, ser mejor que los hombres, no se trata de eso, solo generar espacios para que se puedan desarrollar dentro del proyecto de vida que tengan. Entonces, estas construcciones socioculturales son deconstruibles. Por ejemplo, lo que yo les decía, de que en muchas ocasiones nosotros hacemos uso de estos estereotipos de comportamientos machistas, sexistas, pero tenemos la oportunidad de deconstruirnos, es decir, de poder romper con este tipo de comportamientos y volvernos a plantear, bueno, ¿por qué le dije a esta persona que ya se le va a ir el tren? O sea, ¿realmente será necesario que se case para poder cumplir con su proyecto de vida, para poder sentirse realizada? ¿O será que se siente realizada trabajando, viajando, estudiando, etcétera? Y a veces no nos damos cuenta cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios. Por lo tanto, es importante el hecho de poder deconstruirnos, de poder replantearnos ciertos comportamientos de lo que es esperado de un hombre o de una mujer. Vamos a avanzar un poco también respecto de los aspectos psicosociales del género. Esto es básicamente como la introducción de temas que se van a ver más adelante, que son el rol que tiene la familia con el género, el rol de la sociedad, de la escuela, de la educación, etcétera. Porque, como les mencionaba, el género es un tema transversal que toca sociología, economía, laboral, también la parte de la psicología. Son varios los temas que puede llegar a tocar, pero que todos se reúnen en un punto importante, que es el hecho de que nosotros vamos como sociedad definiendo lo que una mujer o un hombre debe ser o cómo se debe comportar. Mediante estas construcciones de género, la sociedad elabora identidades sociales de hombre o de mujer. Estas identidades funcionan en la vida cotidiana como modelos ideales o como prototipos que sirven de guía para la conducta a alcanzar para ser hombres o mujeres. Por ejemplo, en el caso, si una mujer, eh, ¿qué podríamos decir? No quiere dedicarse a las labores del hogar, no quiere tener hijos, no quiere tener una familia, no quiere tener un novio, esposo, etcétera. Entonces ya lo vemos anormal. Y la finalidad de esta mujer, el objetivo que quiere alcanzar o que se debería alcanzar, es precisamente eso, casarse, tener hijos, tener una familia, etcétera. Y no debería ser así. Por eso, estas incluyen los roles o estereotipos de género cuando las personas nacen siendo mujeres o nacen siendo hombres, llegan a ser precisamente hombres o mujeres cuando se van realizando los comportamientos o las expectativas que se esperan de ellos. Luego tenemos permítanme, la socialización diferencial del género. En este caso lo entendemos como un proceso en el cual las personas, sin importar el sexo con el que hayan nacido, se aprenden o hacen suyas las pautas de comportamiento social en su medio sociocultural. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, como les mencionaba, que una mujer o que una niña nazca aquí en El Salvador y se le enseñe cómo ser mujer dentro de nuestro ámbito social, a que una niña en el 2022 nazca en Medio Oriente, porque lo que se le va a enseñar allá de lo que es ser una mujer es muy distinto, porque la realidad o el medio sociocultural, la religión, las creencias, las tradiciones son completamente diferentes. Entonces no podemos generalizar, no podemos decir que el género va a ser igual en todo el mundo, en todas las épocas y en todos los momentos. Por eso decíamos anteriormente que esto va cambiando, o sea, es un aspecto cambiante. Según la teoría de la socialización diferencial, las personas elaboran identidades diferenciadas de género
que se expresan en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su comportamiento. Lo que yo les mencionaba anteriormente, les decía, bueno, si un hombre se pinta las uñas, ustedes pueden ver muchos cantantes, artistas que se pintan las uñas, se dejan el cabello largo y se lo pintan, que usan zapatos que tienen como un taconcito y así. Pero también hay mujeres que tienen comportamientos que socialmente no son aceptados para mujeres. Pero esta forma de pensar, de sentir y cómo deben verse y comportarse es porque socialmente nosotros ya le dijimos es que así es y si no es así, no es normal y no está bien. Entonces nosotros lo vemos como algo bueno o como algo malo. Pero ahora bien, cuando hablamos de la identidad de género, este concepto va denominando un sentido de pertenencia o de autorreconocimiento individual, que era lo que yo les planteaba con anterioridad. Yo les decía, entre el sexo y el género hay una diferencia muy grande, porque el sexo no lo elegimos nosotros. El sexo viene dado por la naturaleza, viene dado por el momento de la concepción. De forma cromosómica se va estableciendo si se va a tratar de un niño o de una niña. Pero la identidad de género, es decir, el género como tal, es una construcción social. Nosotros como personas, a lo largo de nuestra experiencia en la vida, nos vamos, nos vamos preguntando cómo me siento, cómo me veo. ¿Será que corresponde mi percepción de cómo me siento yo a mis órganos genitales? Dependiendo de eso es que nosotros vamos reconociendo nuestro género. Y no hay que confundir el género con la orientación sexual, son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto hombres que se ven como hombres, o sea, usted lo ve y es un hombre hecho y derecho. La imagen que nosotros tenemos de un hombre bien vestido, con su corte de cabello, como debe verse un hombre. Y de pronto nos enteramos de que esta persona tiene una pareja hombre. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Es que no parecía gay. Todo esto es porque una cosa es la identidad, la autoconcepción que tenga esta persona y otra cosa es la orientación sexual. Este hombre seguramente se siente hombre, la única diferencia es que le gustan los hombres y esto no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con la orientación sexual. Por ejemplo, ayer estuve dando esta clase con el otro grupo y me decía, es que mira, lo que pasa es que yo no logro entender por qué hay mujeres que le gustan otras mujeres, hablan como hombres, se visten como hombres y odian a los hombres. Entonces, ¿cómo pueden odiar lo que ellas quieren ser? Y yo les explicaba, es que aquí hay una confusión. Hay mujeres que tienen una identidad de género diferente, es decir, su cuerpo es de mujer, pero se sienten hombres, y su orientación sexual es de una lesbiana, es decir, que le gustan las mujeres. Pero esto no significa que ambas cosas tienen que estar ancladas. La orientación sexual con la identidad de género son cosas distintas. Pero esto, cuando vean la diversidad de género, se va a ir viendo este tema y la diferencia que existe entre estos términos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando nosotros expresamos nuestro sexo o nuestra identidad de género, esto tiene que ver con la forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos, con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, la forma en que utilizamos adornos, gestos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando, como yo les mencionaba, hay hombres que se pintan las uñas y se pintan el cabello o se lo dejan largo? Esto no quiere decir que esa persona sea homosexual, sea gay, no tiene nada que ver con esto. Hay otro término, que se llama manifestaciones de género. Esto es únicamente cómo queremos manifestar nuestro género. Por ejemplo, hay mujeres que se cortan el cabello, se le dice corte de hombre, pero en realidad el corte de cabello se llama pixie, que se lo quieren cortar así porque así les gusta, porque así se sienten bien, porque así quieren que los demás las vean. Y en muchas ocasiones ni siquiera interesa cómo los demás las vean.
Hay mujeres que no se maquillan porque simplemente no le gusta. No es una regla imperativa que una mujer para verse bonita y arreglada se tiene que maquillar. Son simplemente estereotipos que nosotros hemos asignado de cómo debe verse una mujer. Que una mujer no puede andar desarreglada, que no puede andar sucia porque eso se ve mal. Que una mujer no se puede rodear solamente de hombres porque eso se ve mal, etc. En cambio, si un hombre se arregla mucho, se cuida, se pone cremitas en la cara, se hace tratamientos, eso también lo vemos mal porque eso no es propio de un hombre. Pero es precisamente porque ya hemos definido que estas conductas no corresponden a ese sexo. No corresponde esta conducta a un hombre o no corresponde esta conducta a una mujer. Por lo tanto, nosotros castigamos con el reproche social aquello que no se adapta a lo que nosotros concebimos como un hombre o como una mujer. Ahora bien, vamos a ver otro tema importante que es precisamente el tema que tiene que ver con roles y estereotipos de género, que son dos cosas distintas. Como yo les mencionaba, los roles y los estereotipos normalmente los llegamos a confundir creyendo que estamos hablando de una misma cosa, pero no. Los estereotipos son ideas preconcebidas, es decir, prejuicios que nosotros tenemos y vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, haciendo ver como que por ejemplo, este comportamiento es propio de un niño o propio de una niña. Por ejemplo, si un niño comienza a llorar, le decimos, no, no llores porque los niños no lloran. Eso es de niñas, porque las niñas son débiles. Si les decimos este tipo de cosas, estamos asignándole un comportamiento negativo a llorar y que llorar simplemente nos hace volátiles, nos hace débiles, nos hace sensibles y que no debería ser así, o que expresar nuestros sentimientos o nuestra debilidad está mal. Y no es así. Las emociones no tienen género. Y creo que es importante que retomemos un punto que estábamos hablando al principio, el hecho de que nosotros le asignamos el género a todo. Los colores no tienen género, los sentimientos no tienen género, los comportamientos no deberían tener género, el trabajo no debería tener género tampoco. Y ese es el problema. Le decimos a una niña que, la niña sí puede ser sensible y la niña sí puede expresar cómo se siente, si le duele algo, si se siente triste, si se siente mal. Ella sí lo puede hacer, pero un niño no. Entonces, esto en psicología se llama gestión de las emociones. Por lo tanto, un hombre se acostumbra a que no puede gestionar sus emociones porque no se le está permitido, porque él no puede llorar, aunque esté triste, aunque le duela algo, no puede llorar. No puede demostrar que algo le duele porque él tiene que ser fuerte, porque socialmente se le enseñó que él tiene que ser fuerte. Entonces, generamos estos estereotipos que son tan dañinos para la sociedad porque le ponemos el prejuicio. En cambio, los roles de género son las asignaciones de normas o prescripciones que dicta la sociedad. Por ejemplo, si nosotros le regalamos una muñeca a una niña, una cocinita, nosotros ya le estamos asignando un rol. Detrás de ese juego lo que estamos haciendo es preparando a esta niña porque se espera que más adelante sea mamá, sepa cuidar a un bebé. Si sabe cuidar a sus muñecas, entonces va a aprender a cuidar a los bebés. Se le regala una cocinita porque en algún momento a ella le va a gustar cocinar y hacer repostería y realizar diferentes postres, etc. Ya le asignamos este rol. Lo mismo con los niños. Si a los niños los dejamos jugar afuera y que se vaya a ensuciar, y si se golpea que no llore porque el niño es fuerte. Este es el rol que el niño supuestamente debe tener y que debe cumplir. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? El estereotipo es una idea o un prejuicio que nosotros le colocamos a una idea. En cambio, el rol de género es un papel que esperamos que el niño o niña o alguna persona desarrolle dentro de la sociedad. Por lo tanto, existe una diferencia entre ambos. Yo le puedo asignar roles a este niño, le puedo decir, esto es lo que espero de este niño, a diferencia de lo que sucede
con los estereotipos. Los estereotipos es, por ejemplo, yo veo que este niño está realizando una conducta, yo le digo, no, eso está mal, eso no es de niños, eso te hace débil. Vos no sos niña para hacer estos comportamientos, para que estés jugando con esa casita de muñecas. Eso solo lo hacen las niñas. ¿Que acaso sos niña? Y este tipo de comportamientos que son prejuiciosos para los niños o las niñas. Porque ¿qué es lo que hacen? Es simplemente condicionarnos a que si un niño llora, el niño está mal, el niño no debe hacerlo, etcétera. Y comenzamos a crear de cierta manera futuros adultos con limitaciones emocionales, físicas, pero que son de carácter mental. O sea, en su mente el hombre no puede llorar, no puede mostrarse débil porque nunca se le ha permitido, porque no está bien. Y se limitan ciertos comportamientos precisamente por eso. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo son los hombres y las mujeres dentro de los estereotipos de género. Si nos ponemos a pensar, ¿quién desempeña los roles de la vida doméstica normalmente en el hogar? ¿Quién desempeña el rol de la vida en pareja? ¿Quién desempeña los roles asociados al manejo de conflicto? Es decir, ¿quién resuelve los problemas? ¿Quién desarrolla o desempeña el rol asociado a la preconcepción? ¿O quién desempeña los roles asociados a las manifestaciones socioafectivas? ¿Quién puede expresar su afectividad hacia otra persona? O, por ejemplo, el desarrollo de roles en el área académica y profesional. Sé que ustedes, ahí en su casa o donde se encuentran, seguramente me van a decir, bueno, yo creo que en este caso serían las mujeres, en este caso serían los hombres, en este caso sería tal, tal y tal. Pero lo que quiero que veamos con esta lámina que tenemos acá es el hecho de que nosotros ya estereotipamos los comportamientos, ya le asignamos género a comportamientos que son de carácter genérico, pues, o sea, que son para todas las personas. Yo siempre les digo a mis estudiantes de que a veces nosotros romantizamos la idea de que un hombre puede ayudar con las tareas del hogar. Y me decían ellos, es que es como si un hombre fuera especial solo por lavar, cocinar, planchar, etc. Y no debería ser así. Y yo les digo, ¿saben por qué? Porque saber lavar, planchar, cocinar, limpiar, significa ser adultos funcionales. Porque si en algún momento este hombre o esta mujer viven solos, pueden hacer todo. Y no es necesario aplaudirle a ninguno de los dos por realizar todas estas actividades. Sencillamente son adultos funcionales. Saben lavar, saben planchar, saben cocinar para poder subsistir. Que no cocinan bien, que no planchan bien, bueno, pero al menos pueden hacerlo. Entonces, el hecho es que nosotros le asignamos género a diferentes categorías de desarrollo social o del desempeño de nuestras actividades dentro de la sociedad. Para esto, perdón, ustedes ya van a ver en la pantalla diferentes estereotipos que se les asignan tanto a hombres como a mujeres. En este caso, las mujeres normalmente se ve como que son dependientes del hombre. El hombre sí puede salir, puede hacer lo que quiera, puede ser completamente independiente y no hay ningún problema. Las mujeres son débiles, normalmente son más volátiles, pueden llorar, pueden expresar sus sentimientos, pero el hombre no. El hombre siempre debe mantener su postura de comportarse como un hombre, no puede ser frágil o no debería ser frágil porque no se le está permitido. Entre otros estereotipos comunes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, que las mujeres deben ser más tímidas, más sumisas, en cambio el hombre es más valiente. Él siempre se arriesga, él siempre gana, él siempre hace lo que tiene que hacer, aunque implica un esfuerzo físico, mental, etcétera, pero él siempre sabe qué tiene que hacer. También tenemos otras diferencias como pueden ser que las mujeres son más pasivas o son más flexibles. En cambio, los hombres tienen un carácter más activo. Como les mencionaba, cuando veíamos la imagen de lo que pensaba un hombre y lo que pensaba una mujer, normalmente al hombre se le hace pensar que él debe ser el proveedor, el que gana bien, el que siempre tiene que saber cómo generar ingresos, porque eso lo hace un hombre importante, lo hace ser reconocido socialmente.
En cambio, la mujer únicamente se limita a verse bonita, a poder desarrollarse bien en el hogar, por mucho estudiar una carrera, pero esperar a casarse con un buen hombre que económicamente le pueda permitir a ella no tener que trabajar, etcétera. Pero en este caso son ideas nada más o creencias que hemos aprendido de parte de nuestra familia. El problema acá quizá no es directamente la culpa de nuestra familia, de la escuela, de la comunidad, de la sociedad. El problema que hemos tenido por años es que nosotros no nos replanteamos este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Bueno, para esto les voy a poner un ejemplo. Había una señora que ella se casó y siempre que cocinaba le cortaba las orillas al jamón y lo ponía a cocinar en la cacerola. Así va la historia. No me pregunten por qué, pero así va la historia y ya me van a entender. Le cortaba las orillas al jamón y lo ponía en la cacerola y lo ponía a cocinar. Perdón. Y le preguntaba al esposo, mira, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué le cortas las orillas? Y ella siempre decía, no sé, así lo hacía mi mamá. Un día la mamá llamó y le preguntó el señor, mire suegra, tengo una duda, quisiera saber por qué usted hacía esto, porque me contó mi esposa de que ella lo aprendió porque usted lo hacía. Y él le dijo, no sé, así lo hacía mi mamá también. Pues investigando después se dieron cuenta de que la abuela de esta señora le cortaba las orillas al jamón porque su cacerola era muy pequeña. Entonces no cabía y por eso le cortaba las orillas. Como su hija vio eso, lo reprodujo, lo hizo una y otra vez sin preguntar por qué. Su nieta vio que su mamá lo hacía, lo reprodujo, lo hizo una y otra vez sin saber por qué. Y a veces nosotros somos víctimas de estos ciclos en los cuales nosotros reproducimos discriminación, comentarios machistas, sexistas, discriminativos, que generan bastante daño dentro de la sociedad. Lo importante acá, como futuros abogados, es poder replantearnos. Creo que esa es la palabra clave, de construirnos respecto de esos comportamientos. Ahora bien, lo importante acá, ustedes me van a decir, pero mire, Lick, honestamente, a mí esto del género no es lo mío, yo no puedo cambiar mi forma de pensar o simplemente voy a seguir comportándome igual. Es completamente respetable. Hay otras personas que me dicen, mire, Lick, si en algún momento se llegan a reconocer los derechos de la comunidad LGBT y si en algún momento yo soy notario, yo no los casaría por una convicción personal. Es perfectamente aceptable. Por ejemplo, si usted llega a su oficina como notario, en algún día, primero Dios, que lleguen todos a ser notarios, si eso es lo que quieren, y les dice, mire, yo me quiero casar, yo soy mujer y me quiero casar con esta mujer, ya tenemos esta ley que nos permite casarnos. Y ustedes les dicen, no, mire, yo honestamente no lo voy a casar, les puedo recomendar a alguien más que seguramente les va a llevar el trabajo, pero yo no lo puedo hacer. Así como usted puede rechazar una compra-venta, una hipoteca, puede rechazar cualquier otro trabajo, también lo puede hacer. Pero recordemos la responsabilidad que tenemos como abogados. Yo no sé si aquí van a haber jueces, abogados en libre ejercicio, procuradores, fiscales, no lo sé. Pero desde el puesto en el que usted esté, recuerde la responsabilidad que tiene con las funciones que usted ejerce. Y todo esto se lo digo porque a veces he escuchado comentarios muy machistas, pero muy misóginos, de hecho, de personas que son abogados. Yo personalmente considero que como abogados, al menos, no deberíamos tener este comportamiento en público. Si lo quiere hacer con su familia lo acepta y usted se siente bien, qué bien. Pero el problema es la imagen que nosotros como abogados damos, porque entonces no parece que este respeto a los derechos humanos se dé realmente. Pero bueno, eso lo dejo ya para que ustedes puedan reflexionar sobre esas ideas. Si aún así ustedes me dicen, mire, mis creencias religiosas, personales, no me permiten llevar un trabajo así, perfecto. Vamos a ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, ¿se me escucha o no se Perfecto. escucha?
Sí, lo escuchamos. Solo dígame su nombre y vamos a escucharlo. Bueno, mi nombre es Alberto Josué Granillo. No, realmente me parecen muy bien las posturas y los puntos que he tocado, de verdad. Solamente a hacer una aclaración con respecto al último, o bueno, más bien no sé si sería aclaración, pero es comentario más bien con respecto a lo que usted dijo. Y sí, o sea, algo que fuera, considero que fuera a la vez fuera peligroso, fuera que la ley obligara a las personas a hacer algo, por ejemplo, que en sus principios no concuerden, ¿me entiende? Y usted puso un ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, y un abogado que tenga tal cual principios, o sea, cristianos, o que fue educado así y él aún los mantiene, tal cual la ley no puede obligarlo. Para empezar, se estaría violentando su derecho a libertad de culto o los principios que él tenga. Y le hago este comentario porque ya se han dado casos. Por ejemplo, creo que en 2018 en Estados Unidos una pareja homosexual iban a contraer matrimonio y ellos fueron donde a una pastelería que es cristiana prácticamente, el señor, el dueño, y él les dijo que no podía formar parte por sus principios, por los valores que él, en los cuales él se había criado y que él tenía. ¿Qué sucede? Viene la comunidad y pues lo demandó, ¿verdad? Lo demandó, lo anduvieron en varias audiencias, controversias, siempre fue señalado por la comunidad y toda la cuestión, su imagen, la pastelería bajo de ventas, toda la cuestión. Ah, lo estaban demandando por, si no me recuerdo, por $150,000. Y pues el caso es ese, ¿me entiendes? Que está fregado también de que vaya, tal cual como seres humanos, ellos tienen sus preferencias, eso está muy bien, se les respeta, pero está fregado que la ley venga y obligue a otras personas a que sean partícipes de lo que ellos creen, ¿me entiendes? Pues tal cual todas las personas considero que tienen sus principios o en las cosas que ellos creen. Yo tengo mis principios, por ejemplo, y yo tengo mis principios cristianos y yo considero que tal cual las personas merecen su respeto por ser seres humanos, ¿me entiendes? O sea, por ser ese ser es que la persona merece el respeto, tiene su dignidad, por ser humano. Bien, entonces, pero que la ley esté obligando a nosotros a ser partícipes sí está muy delicado. Es como, por ejemplo, en el sentido de la educación. Si yo como padre, un ejemplo, yo no quisiera que a mi hijo se le impartiera cierta educación, por ejemplo, como en Argentina se da un caso que a los niños, no sé, 6 7 años, hay una hora en la cual los visten de niñas y les dicen, bien, tú eres Mario, pero ahora serás Marta. Y tú vas a hablar acerca de cómo tú te sientes siendo Marta y toda la cuestión. Si yo considero que yo como padre no me sentiría a gusto con esa enseñanza, pues y no me gustaría que se me obliga a que mis hijos se lean esas enseñanzas, ¿me entiendes? O sea, es cuestión también un poco de principios y de la libertad de la expresión de que cada persona tenga. Y solo porque yo piense de una determinada manera, uno no se me puede estar señalando. O sea, se violentaría mi derecho a libertad, pues, de expresarme, ¿me entiendes? Pues sí, porque hay veces que sucede que uno se expresa y dicen, ay, este es aquí, este es allá. O sea, pero yo también estoy escuchando la postura de la otra contraparte y yo la respeto. ¿Por qué mis derechos tampoco no pueden ser respetados? O sea, solamente hacer ese comentario, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Fíjense, respecto a esto, me agrada mucho y de verdad que le agradezco por el comentario que nos ha hecho por lo siguiente. Yo les mencioné al momento que les planteaba eso de que si existiera o se permitiera el matrimonio igualitario en este país y ustedes fueran notarios, si llevarían el caso o no. Y yo les planteé esto a mis estudiantes y me decían, si me pagan, si lo llevo. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, sí, es trabajo, si lo quiero llevar, lo llevo. Ahora bien, quitándole esta significación económica de que es trabajo, estamos en la completa libertad de poder hacerlo o no. Yo de verdad que trato, cuando doy la clase, trato de ser lo más neutral posible, lo más objetiva que se pueda, porque mi idea no es imponerles a ustedes una forma de pensar o que tienen que cambiar sus creencias, em, su religión, sus principios religiosos, solamente porque están llevando una materia de género. No se trata de eso. Yo les decía, bueno, así como pueden rechazar una compraventa, una hipoteca o cualquier otro trámite notarial que ustedes quieran llevar, asimismo pueden rechazar un matrimonio igualitario. Por ejemplo, yo les planteaba a mis estudiantes, miren,
lo que yo más les recomiendo, si algún día, perdón, pasa eso, únicamente usted diga, mire, yo no puedo, le voy a recomendar a alguien más. Y si pueden, recomiéndenle a otra persona. Eso es todo, porque somos libres de poder elegir. Afortunadamente, a los notarios no se les exige que tienen que llevar estos procesos, que tienen que representar a estas personas. Diferente fuera si a usted, como por ejemplo, perdón, como abogado en el libre ejercicio, de oficio lo nombran en un proceso de violencia intrafamiliar entre dos personas del mismo sexo, que son pareja, pero que existe violencia entre ellas. Ahí sí, puede buscar usted la manera de excusarse para no conocer de este proceso si sus principios no se lo permiten. Pero en la calidad de notario, para poder llevar este trámite de matrimonio, estas diligencias de matrimonio, en este caso no está en la obligación de hacerlo. Y le agradezco mucho que siente su postura de manera clara, porque eso me recuerda mucho, yo esta es como la tercera vez que doy esta materia de género, y alguien me decía, era un señor de 60 años y me escribió en privado y me dijo, mire, a mí su materia no me interesa, yo lo único que quiero es pasar esta materia, yo me he comportado siempre de la manera en que lo he hecho, yo mando en mi casa y yo no voy a cambiar. Y le dije, perfecto, lo mismo que les he dicho a ustedes. Esta materia no busca que ustedes, solo por el hecho de que van a ser abogados, tengan que aceptar todo lo que tenga que ver con perspectiva de género, con la comunidad LGBT, etc. Lo único que se hace acá es darle información objetiva para que podamos replantearnos algunos conceptos y conocerlos en caso de que en algún momento ya exista cierta normativa respecto de la comunidad LGBT, perdón, y podamos cumplir con la normativa hacia la mujer. Eso es todo. Si usted en algún momento como abogado en el libre ejercicio le aparece un caso para poder defender, por ejemplo, a una mujer por violencia intrafamiliar, usted decide si llevarlo o no llevarlo. Entonces, hay que tomar en consideración este tipo de cuestiones. No se le está pidiendo a nadie o no se le está tratando de cambiar a nadie su postura respecto de la idea que tienen del género. Lo único que se busca es eso, que ustedes puedan tener información objetiva. Porque el problema ahora es que en redes sociales nosotros encontramos información que está tergiversada, información que es errónea, y ese es un problema serio. Con lo que usted planteaba, Alberto, fíjese que en Estados Unidos había un caso también en el cual precisamente se trataba de un matrimonio igualitario que de hecho lo tenían que realizar a través del juez, que él era quien los iba a casar. Era la primera vez en ese estado, porque la ley, o sea, la aprobación de la ley era muy reciente, la primera vez que se iban a dar matrimonios igualitarios. Como saben, la judicatura en Estados Unidos es vitalicia, por lo tanto, esta persona ya había sido nombrado como juez, llevaba muchos años de experiencia como juez y esta era la primera vez que le correspondía poder realizar un matrimonio. Y él dijo, no, no lo voy a hacer porque esto va en contra de mis principios y de mis valores. Si por eso me quieren quitar el cargo, perfectamente yo renuncio, me voy, busco algo más en lo que me pueda desarrollar, pero no lo voy a hacer. Y esto se llama principio de objetivo. Ya le voy a dar el término adecuado. Ya le digo, permítame. Se llama objeción de conciencia. En este caso, la objeción de conciencia es considerada como el incumplimiento de una obligación legal basándose que este cumplimiento va a lesionar convenciones íntimas en materia ética, religiosa, moral y filosófica. Es decir, como profesionales podemos apelar a la objeción de conciencia para decir no. Esto va en contra de mis creencias personales. Lamentablemente no lo puedo cumplir porque va en contra de mis creencias religiosas, de mis creencias morales, etc. Y con lo que usted mencionaba de que en Argentina se daba el caso de que estos niños tenían una hora para poder vestirse de niñas o las niñas de niños, me imagino que sí es más o menos la dinámica. En este caso es bastante difícil poder modificar la currícula de educación en la actualidad, porque no sé si ustedes recuerdan que hubo un momento en el cual se quería hacer la lectura de la Biblia
en las escuelas. Y esto fue bastante polémico porque decían, pero ¿cuál Biblia? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? O el caso de que en las escuelas estaban dedicados únicamente, por ejemplo, habían escuelas católicas, hay escuelas que son evangélicas o que también hay otro colegio adventista, me parece que en San Miguel, que son como diferentes religiones y a partir de eso es que dan clase. Pero el hecho es que si alguien quería estudiar ahí por la calidad de la educación, no se le permitía. Por ejemplo, colegios como el Marista, si sus papás no estaban casados o si se trataba de una madre soltera, el hijo no podía estudiar ahí. Si los papás no eran católicos, el niño estaba bautizado, no podía estudiar ahí. Y esto va en contra del derecho a la educación. ¿Qué les quiero decir con esto? El hecho de que se esté limitando la educación de alguna manera o que se le esté implantando una idea, por ejemplo, que vaya en contra de lo que los padres le están enseñando a sus hijos, yo creo que esto sí es bastante importante que lo discutamos, que pensemos, ¿será necesario, por ejemplo, que estudien la Biblia? Pues no estaría de más, no estaría mal que lo estudiaran porque creo que es un aspecto sumamente importante. Pero el hecho de vestir a un niño como niña, creo yo que ahí sí tendríamos que evaluar la finalidad y la forma en que se va a realizar. Porque imagínense, si el objetivo es simplemente que los niños al vestirse de niñas puedan comprender la importancia de respetar al otro género, etcétera, puede que existan mecanismos más viables y más efectivos para lograr este fin, que no sea necesario tener que llegar a ese punto para lograr esa finalidad. Pero recordemos que Argentina es uno de los países que quizá es un poco más liberal en su forma de pensar en actualidad, porque ya se permiten los matrimonios igualitarios, tienen una ley de identidad sexual, perdón, de identidad de género, también están permitidas, se le llama la triple filiación, es decir, que personas del mismo sexo quieren tener un hijo y permiten que otra persona de otro sexo se pueda unir a este proyecto también como padre. ¿Cuál es el problema acá? Que entonces este niño va a tener dos mamás y un papá o dos papás y una mamá. Y como sabemos, lo que nosotros conocemos como normal es un papá y una mamá, o una madre soltera o un padre soltero y ya. Pero el problema acá es que entonces también tenemos repercusiones o efectos en lo que se puede llegar a dar. Por ejemplo, este niño que nació en este proyecto de triple filiación de que tenía dos mamás y un papá, al momento en que nace, entonces, ¿cómo se le van a poner los apellidos? ¿O los apellidos de quién va a llevar? De las dos mujeres, pero el hombre dio material genético. Entonces sería solo de la mujer que gestó a este bebé y del hombre que dio el material genético, pero la mamá está casada con la otra mamá. Entonces se dan este tipo de problemas y en Argentina ya se resolvió. Y lo que hizo el juez fue, miren, ustedes decidan el orden en que se lo quieren poner y les vamos a permitir que se les pongan los tres apellidos. O sea, no tuvieron otra opción más que esta solución a esos casos. Por eso es que tenemos que ver también el contexto, porque para ellos es más normal la idea de, o sea, son más abiertos de mente en el sentido de que ellos son más liberales, o sea, no están tan arraigados a su religión. Puede que eso esté bien, como puede que eso esté mal. Como yo se los mencionaba, dentro de las clases que yo doy, me estaba diciendo una estudiante, es que mire, yo creo que como sociedad no estamos preparados. Y creería yo que lo más adecuado, y ahí sí es de carácter personal que se lo digo, creo yo que lo importante acá es tener en consideración qué sería lo más favorable para todos. Es decir, como sociedad, ¿cómo podemos encontrar la forma de respetar los derechos de las minorías, pero que esto no implique imponerle a las mayorías lo que tienen o no tienen que hacer? Muchos me dicen, es que mire, Lick, yo respeto a la comunidad LGBT, yo respeto a las mujeres, yo no tengo ningún problema, pero no lo comparto. Pero no permitiría que a mis hijos les den este tipo de información porque lo van a confundir. Entonces es aquí donde viene, como digamos, la búsqueda del punto medio, de cómo podemos hacer como sociedad para poder encontrar este punto medio de no afectar, perdón, de no afectar a las mayorías reconociendo los derechos de las minorías.
Entonces, de alguna manera, creo que esto nos pone a replantearnos ciertos puntos importantes y le agradezco mucho a Alberto por su opinión. Sé que tal vez los compañeros, muchos pueden compartir esta idea y muchos no estén de acuerdo, pero creo que eso es lo enriquecedor de esta materia, que todos podemos expresar nuestra forma de pensar y con respeto podemos resolver estas dudas. Mi labor como docente, como les digo, no es tampoco imponerles cómo deben pensar o cómo deben reevaluar ciertas cuestiones, pero sí es darles la información correcta y que ustedes sepan qué es lo que actualmente tenemos en la legislación salvadoreña, cómo aplicarlo. Sé que la Lic Chávez les va a mostrar porque ha trabajado en la PROCU, ella tiene una maestría en familia, ella tiene mucho conocimiento respecto de cómo se da en el órgano judicial. En mi caso, he sido litigante, también tengo una maestría en Derecho de Familia y mi punto de vista es otro. Es de manera en que nosotros podemos, digamos, proteger los derechos de de las mujeres, en este caso, que es la única legislación que tenemos vigente en este momento, pero desde el punto de vista como litigante, es decir, cómo tratar a esa persona, cómo llevar el caso, etcétera. En todo caso, quizá ya lo último que tendríamos que ir viendo, porque se nos está acabando el tiempo, también hay otro cuadro con más estereotipos, con los roles de género, como podría ser un rol esperado para una mujer, es el rol de la asociación a la reproducción, está asociado a la reproducción. Y el masculino es a la producción, a ser proveedor. Aquel hombre es la cabeza del hogar, él debe proveer, él debe gestionar los recursos económicos para poder subsistir. Y finalmente tenemos también esta imagen que ustedes la pueden ver acá, que en muchas ocasiones el hecho de que en la educación nosotros digamos, no, es que les vamos a enseñar a los niños que ellos deben tratar igual a las niñas y a los niños, muchas veces no se logra el objetivo correcto. Como lo pueden ver acá y dice, por supuesto que los chicos y las chicas son iguales y en el libro de texto muestra una realidad diferente. Pero ¿cuál es el problema acá? Imagínense el caso que, por ejemplo, en su casa tiene un ejemplo de violencia intrafamiliar y que todo el tiempo su papá y su mamá peleando. En la escuela le dicen de que básicamente no tocan el tema de la violencia de género hasta que no están ya en bachillerato, cuando ya van en la universidad, pero de pronto les ponen una materia para leer la Biblia y en la Biblia dice una cosa, en su iglesia puede que sea otra religión y que digan otra, la confusión que esto puede generar. Y al final, la idea es esto, que nosotros podamos tener convicciones fuertes de lo que nosotros creemos, pero también que podamos respetar que otra persona pueda pensar diferente a nosotros. Y como abogados comprender la responsabilidad que tenemos al momento de cumplir con los derechos humanos de otras personas, reconocidos o no, pero es probable que en algún momento se puedan reconocer. Y es ahí donde vamos a ver nosotros qué vamos a hacer, si vamos a llevar estos matrimonios o no, si le van a mandar el trabajo a otra persona, etcétera. Creo yo que lo importante acá es reconocer la importancia que tiene el hecho de conocer sobre la materia de género para poder tomar decisiones, para poder saber cómo ayudar, cómo reproducir esta información a alguien que lo necesite, porque aunque ustedes no lo crean, todavía aquí en El Salvador hay lugares donde hay personas, sobre todo en el caso de mujeres que sufren violencia, que no saben ni siquiera a dónde van a ir a poner una denuncia. No saben ni siquiera si pueden ir a la policía o no hay unidades cerca de su comunidad donde puedan ir a poner una denuncia. No saben a dónde ir, no saben cómo es el proceso y esto es un problema. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de conocer esta información y poder brindarla a alguien que lo necesite o llevarle un proceso en algún momento a alguien que lo necesite es sumamente valioso. Creo yo que eso es de los aspectos más importantes y nada más voy a dejar los últimos 5 minutos de la clase para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto del tema que estamos tocando en esta clase. Ok, bueno, creo que entonces no hay dudas, no hay preguntas, no hay algún aporte o algún comentario.
Entonces nada más me queda agradecerles por la oportunidad de poder darles esta clase. Espero que haya sido muy provechosa para ustedes. Realmente no sé exactamente cuál es la dinámica que utilizan con la LIC Chávez, pero trata de abarcar todo el tema, así que espero que haya quedado todo claro. De igual forma, cualquier cosa en la que yo les pueda servir, estoy a la orden. Con todo gusto yo les puedo ayudar. Así que si no hay más, me despido de ustedes. Espero que estén muy bien y que pasen feliz día, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Ok, de nada.